Gracias por continuar en nuestra sintonía. Hoy nos encontramos en el Hotel Seminole y tal como se los anunciaba, nos acompaña nuestro amigo el doctor Medina, que es especialista en diabetes. Y hoy vamos a hablar acerca de cómo debe ser la alimentación para los diabéticos, porque hay muchos mitos y muchos errores que cometemos, que decimos, los diabéticos no pueden comer esto, los diabéticos solo pueden comer tal cosa, los diabéticos deben evitar esto. Doctor, muchas gracias por acompañarme. Gracias, Mina. En realidad, la alimentación de las personas con diabetes es la alimentación que deberían de tener las personas que no tienen diabetes, por una simple razón, porque estamos preconizando una alimentación balanceada, donde se coma de todo, donde se coma varias veces al día de manera fraccionada. Entonces, al final del día, si cumplimos con estos principios básicos de alimentación, la persona no diabética se puede también beneficiar si sigue los consejos que le estamos dando a las personas con diabetes. Tal vez una de las cosas más importantes a retener es de que el principio de la universalidad. En la diabetes se recomienda que la persona coma de todo, de todo. Estamos hablando, no vamos a priorizar un alimento en particular, decirle, ese alimento es bueno para decir algo, para el colesterol. Es cierto que hay algunos alimentos en la naturaleza que tienen, digamos, una actividad mayor, pero por regla general es mejor que coma de todo la persona, porque de esa manera balanceamos el total de la alimentación de la persona. Entonces eso es lo primero que deben de retener, que hay que comer de todo. Y para eso vamos a enseñar posteriormente el plato inteligente, Claro. donde vamos a dar ya en detalle cuál va a ser la composición del plato de la persona, no solamente que tenga diabetes, sino una persona que no tenga diabetes también puede perfectamente seguir eso. Me gustaría que hablemos acerca de las frutas. Muchas veces decimos, no comas esa fruta o no tomes jugo de tal cosa porque tiene mucho azúcar. He leído que el marañón tiene muchos beneficios para la diabetes, pero debe ser igual, o sea, no significa que solo fresco de marañón y solo marañón en fruta voy a comer. Así es. Por el otro lado podríamos decir que la sandía, por ejemplo, que es una fruta, uno dice que es pura agua, que es inocua, en realidad la sandía tiene un alto contenido de carbohidratos, casi como que si fuera una bebida gaseosa, imagínese usted. Wow. Y eso no significa que no vamos a decirle a la gente, no coma sandía, no. Ahí está la educación para la persona con diabetes, en la cual ellos deben de comer toda la fruta, pero en porciones ya medidas. Y por lo general, la naturaleza es sabia. Siempre recomendamos que en la fruta que se consumen de manera individual, como por ejemplo una manzana, un banano, una mandarina, una naranja, un mango, eso es la porción para una persona en un tiempo de comida. Para las frutas grandes, como por ejemplo la papaya, el melón, la sandía, piña. la piña, entonces lo que decimos es córtenla en trocitos y pónganla en una taza y la llenan la taza con los trocitos de la fruta y después le pasan un cuchillo porque debe quedar completamente por debajo la fruta. Entonces esa es una porción normal para una persona adulta que tenga diabetes o que no tenga diabetes. ¿Qué combinaciones de frutas deberíamos hacer, doctor? Porque hemos escuchado que no combines la piña con no sé qué, el melón con esto no funciona porque caen muy pesados. No, la única combinación que hay que tener cuidado es con la grasa, porque sí, la grasa tiene un efecto retardador de la digestión. Entonces, si usted come un alimento rico en grasa, en vez de hacer la digestión en 4 horas, la puede hacer en 6 o incluso más. Es la única particularidad, y eso todo el mundo lo sabe, que cuando come un chancho con yuca bien grasoso, uno se levanta pesado, dice, ya hace 2 horas que ando eructando ese cerdo, y eso es parte de la cultura popular. Pero con relación a la mezcla entre vegetales y frutas, no hay mayor, simplemente la cantidad es la única que puede decir si una cantidad abundante puede tardar un poco más la digestión, pero absolutamente no hay con proteínas de origen animal o proteínas de origen vegetal, con vegetales,
con ensalada, con fruta, no hay ningún problema. Doctor, en el asunto o en el caso más bien de los vegetales, hay vegetales, por ejemplo, como la remolacha, Sí. que te dicen, no, es que la remolacha es muy dulce, tiene mucho azúcar, no la comas en grandes cantidades Así es. cuando sos diabético. Sí, ahí hay un principio que es el del índice glucémico. El índice glucémico es la capacidad que tienen todos los alimentos, todititos, los carbohidratos, de subir el azúcar. Hay uno que la sube más que otro. Entonces nosotros le decimos a los pacientes incluso, mire, cuando usted vaya a comprar la verdura en el mercado, recuerde que aquellas verduras que son enterradas, que la tiene que desenterrar, como la yuca, como el quequisque, Claro. como la papa, como la zanahoria, como la remolacha. La remolacha. Todas esas tienen un alto contenido de azúcar. Son las que más tienen, en comparación con los otros vegetales que no son arrancados del suelo. Cuando lo comparamos, por ejemplo, con el brócoli, Con el ayote. con el ayote, el chayote, el pipián, El pepino. Los tomate, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso tiene un muy bajo contenido de carbohidratos. Entonces, esa es la única particularidad. Pero volvemos a lo mismo. Se pueden consumir si la persona tiene diabetes de manera balanceada, y para todo eso hay una medida estándar. Por ejemplo, creo que para la papa es una papa mediana, una remolacha mediana, una zanahoria pequeña. Entonces, de esa manera se minimiza el efecto que tiene el alimento de subir el azúcar. Claro. Hablemos acerca de las proteínas, doctor. Hay mucha preocupación o he escuchado que algunas personas diabéticas o algunas personas con diabetes dicen, no, yo no puedo comer frijoles. O sea, Sí. yo no puedo comer gran cantidad de carne. Sí, hay personas que no toleran el frijol porque le distiende, le provoca una distensión abdominal, y eso es una particularidad de cada persona. Hay personas que comen frijoles una libra y no le pasa absolutamente nada. Sí. ¿Qué ¿Qué pasa con el diabético? Sí, ¿Qué doctor. pasa con el diabético? Miren, las proteínas de origen animal son las que nosotros por tradición y por cultura estamos acostumbrados a consumir. Las proteínas de origen animal están en el huevo, están en la carne, Claro. carne de res, en la carne de pollo, en la carne de cerdo y en el pescado principalmente. Esos son el origen de las proteínas de origen animal. Hubo un estudio hace poco de la Organización Mundial de la Salud donde habla mal, por así decirlo, de las carnes rojas, y que señalaron que el autoconsumo de carne roja puede provocar cáncer. Y eso le dio la vuelta al mundo, y como hay muchos intereses de por medio, la cosa se ha calmado, pero la verdad es que el estudio ahí está, y es clarísimo, pues, de que hay una evidencia científica de que el alto consumo de carnes rojas es nocivo para la salud, y eso se sabía desde antes. Claro, claro. Yo, fíjese que antes de que usted nos explicara eso, había pensado en preguntarle si usted, desde su opinión, recomienda proteínas de origen animal o proteínas de origen vegetal. Mire, si vamos a consumir proteínas de origen animal, porque estamos acostumbrados, porque es difícil quitarse a ese arraigo, consumamos la menos peligrosa potencialmente, que son las proteínas de origen animal de carne blanca. Pescado, Excelencia, el pescado. Claro. Esa es la número uno. Claro. Después vendría el pollo, después vendría el cerdo, que es una carne blanca, Sí. y otros animales, el conejo, por ejemplo, también podría ser una El buena pavo. opción. El pavo también, que son carnes blancas, que tienen menos contenido de grasa. Luego hay embutidos también que se pueden hacer de pollo, de pavo, que también han tomado mucho auge últimamente. Ese sería el consejo con relación a las proteínas de origen animal. Con relación a las proteínas de origen vegetal, tenemos maravillas en la naturaleza. Y una que tenemos en nuestro país es el frijol. Claro. El frijol es una mezcla entre proteína y carbohidratos. Así es. Es un alimento casi perfecto. Sí. Uno puede pasar comiendo frijoles con un lácteo y tener una alimentación bastante completa. Entonces tenemos el frijol, que forma parte de nuestra cultura. Tenemos también otros frijoles, la soya, por ejemplo, que se ha ido poco a poco dando a conocer en nuestro país. La lenteja también son Los garbanzos. Son opciones que son baratas relativamente
que son muy ricas si las sabemos preparar y sobre todo que vienen a ser un complemento nutricional tremendo para la familia. Lo que tenemos que hacer es ponernos a cocinarla, porque no forma parte mucho de eso de la cultura nuestra. Pero los frijoles sí, frijoles en bala, una sopa de frijoles con frijoles huevo, blancos. como usted quiera. El límite es el cielo. Tenemos frijoles rojos, frijoles negros, Así frijoles es. blancos, como los querramos. Y si los enriquecemos con otras proteínas, en otros países, por ejemplo, enriquecen el frijol con proteínas de cerdo. Le ponen patitas de cerdo, chicharroncitos, y eso hace eso más rico desde el punto de vista nutricional, propiamente hablando. Doctor, si nos permite, iremos a una pausa informativa. Al regresar, continuaremos conversando con usted y me gustaría que hablemos de los hábitos en general para los diabéticos, porque muchas personas diabéticas se olvidan de la importancia de la actividad física, se olvidan de la importancia de liberar liberar el estrés, o sea, se olvida de que no solamente es la alimentación lo que tiene que ver con su salud, sino también un estilo de vida. Y también les vamos a mostrar este plato inteligente que lo tenemos por acá. Ya volvemos.